que llegan a puertos mexicanos con cargas millonarias, documentos impecables y todo en orden. Pero detrás de esa fachada, una red secreta de corrupción, tejida por marinos, funcionarios y empresarios. Una trama que no solo movía combustible y mercancías, sino que también ponía en jaque la seguridad nacional. Hoy, vamos a destapar cómo esta red operaba desde las sombras y qué secretos salieron a la luz. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que la corrupción en aduanas es más peligrosa que la del narcotráfico? ¿O ambas están conectadas en una misma cadena invisible? Te leo abajo. La historia comenzó con un detalle que, a simple vista, parecía insignificante. Un documento aduanal con cifras que no cuadraban. Un error mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para encender las alarmas de los investigadores. Lo que parecía un simple descuido administrativo resultó ser la punta de un entramado mucho más oscuro. A medida que se revisaban las facturas, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Sellos duplicados, firmas apócrifas y registros de embarques que no coincidían con los cargamentos reales. Era como un rompecabezas diseñado para engañar a cualquiera, excepto a quienes ya sabían qué buscar. Los marinos y funcionarios involucrados no actuaban improvisando. Usaban su rango y conocimiento para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Facilitaban el paso de combustible y mercancías como si fueran operaciones limpias. Pero en realidad era un negocio paralelo que movía millones de dólares sin dejar rastro en las cuentas oficiales. Imagina ese dinero fluyendo en silencio, como un río subterráneo que se abre camino por debajo de las instituciones, corrompiendo todo lo que toca. Cada litro de combustible que cruzaba ilegalmente representaba una ganancia escondida, un soborno entregado y un eslabón más en la cadena de corrupción. Si quieres descubrir más contenidos, donde revelamos estas historias que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Nada de esto podía sostenerse sin un engranaje perfectamente diseñado. Detrás de los uniformes impecables y las oficinas aparentemente intachables, había un sistema que funcionaba como un reloj suizo. Empresas fachada, creadas solo en papel, servían como tapaderas legales para justificar los movimientos. Su misión era simple: dar apariencia de legalidad a cargamentos que nunca debieron pasar. Las rutas no eran lineales ni directas. Desde Texas, los trayectos se triangulaban con escalas planeadas para despistar a las autoridades. El combustible o las mercancías daban rodeos innecesarios, pero estratégicos, porque cada kilómetro extra añadía una capa más de confusión en los registros oficiales. Al final, los contenedores cruzaban las fronteras frente a todos, sin levantar la más mínima sospecha. La doble cara era su mejor arma. De día, marinos y funcionarios cumplían con protocolos, asistían a ceremonias y proyectaban la imagen de servidores honorables del Estado. De noche, o en oficinas cerradas, se convertían en piezas clave de un negocio multimillonario, donde cada movimiento estaba calculado para que nada quedara al azar. Lo más inquietante es que este engranaje no dependía de una sola persona, sino de una red completa en la que cada eslabón sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Un sistema tan bien aceitado que parecía imposible de detener, hasta que la primera grieta salió a la luz. Las investigaciones revelaron un detalle que lo cambió todo. Esta red no operaba en soledad. Detrás de los uniformes y las oficinas gubernamentales se escondía una sombra mucho más peligrosa. Los rumores hablaban de alianzas directas con organizaciones criminales de gran alcance, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
No se trataba de un simple intercambio de favores, sino de un matrimonio incómodo entre el poder institucional y la maquinaria criminal. Los cárteles proveían la fuerza, el dinero y la capacidad de intimidación, mientras que los funcionarios cimarinos ponían la llave maestra, el acceso a las aduanas y puertos. Esa combinación era prácticamente impenetrable. Lo más escalofriante vino después, cuando algunos detenidos declararon que la red estaba diseñada para ser indestructible. Si un operador caía, otro tomaba su lugar de inmediato. Si una empresa fachada era descubierta, otra ya estaba lista para sustituirla. Era un sistema con un plan B, permanente, como si hubiera sido construido para resistir golpes judiciales y mediáticos, sin detener el flujo de dinero. En pocas palabras, la corrupción dejó de ser un acto individual para convertirse en un consorcio criminal de dos mundos distintos que se encontraron en un mismo objetivo: enriquecerse sin importar las consecuencias. Y mientras las autoridades trataban de desenredar la madeja, los verdaderos líderes permanecían ocultos, protegidos por capas de lealtad y silencio. Lo que al principio parecía una red de socios de negocios, se transformó en algo mucho más inquietante: un entramado familiar. Al frente estaba Roberto Blanco Cantú, señalado como uno de los líderes principales, pero no estaba solo. Su propio hermano, Rigoberto Blanco Cantú, fue detenido en Estados Unidos, acusado de tráfico de combustible y extorsión en aduanas. ¿Coincidencia? Muy difícil de creer. Los investigadores comenzaron a ver que esta operación no solo estaba construida con contratos y facturas, sino también con lazos de sangre. La familia funcionaba como un blindaje, una especie de seguro contra traiciones externas. ¿Quién mejor que un hermano para guardar silencio, compartir información clave o mantener a flote el negocio cuando las cosas se complicaban? Este detalle añadía una capa de complejidad peligrosa. Si uno caía, el otro podía seguir operando. Si uno era investigado en México, el otro movía piezas en Estados Unidos. La red parecía diseñada para trascender fronteras y resistir golpes judiciales, siempre protegida por el escudo de la lealtad familiar. La pregunta que quedó flotando fue inquietante. ¿Hasta qué punto se trataba de una empresa criminal disfrazada de fraternidad o de una familia que encontró en la corrupción su mayor negocio? El descubrimiento de esta red no fue solo un golpe a las aduanas. Fue una sacudida que atravesó a todo el país. De pronto, quedó en evidencia que los puertos y fronteras, esos lugares donde se supone que se protege la economía nacional, podían ser también las puertas abiertas de la corrupción. Las cifras nunca fueron claras, pero las estimaciones resultaron escalofriantes. Millones de litros de combustible, toneladas de mercancías y cantidades inimaginables de dinero pudieron haber cruzado bajo la complicidad de quienes debían vigilar. Cada cargamento ilegal representaba pérdidas millonarias para el Estado, pero también un impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos. Menos recursos para hospitales, menos inversión en seguridad, menos apoyo para quienes sí cumplen la ley. Lo más perturbador es que no se trataba de un caso aislado. Este escándalo mostró que la corrupción no siempre se esconde en rincones apartados, ni en figuras clandestinas. A veces, habita justo en el corazón de las instituciones que deberían inspirar confianza. Y cuando eso ocurre, la herida no es solo económica, sino también social. La gente pierde la fe en las autoridades y la desconfianza se convierte en un cáncer que corroe a toda la nación. En pocas palabras, el golpe no fue únicamente financiero, fue moral. Y ese costo, aunque invisible, es quizás el más difícil de recuperar. Lo más inquietante de este caso
es que representa solo una parte visible de un iceberg mucho más grande. Si una red tan compleja pudo ser descubierta, ¿cuántas más seguirán operando en silencio, ocultas bajo estructuras legales y protegidas por instituciones? Cada puerto, cada aduana y cada frontera podría esconder una historia similar, esperando el momento en que alguien se atreva a levantar la cortina. Este caso nos obliga a pensar en algo incómodo. La corrupción no se sostiene únicamente por ambición personal, sino porque existen fuerzas mayores detrás, moviendo los hilos y asegurándose de que el sistema nunca se detenga. Cuando el dinero fluye con tanta facilidad, es inevitable preguntarse quiénes son los verdaderos beneficiados y hasta qué nivel de poder alcanza esta red de complicidades.